Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar lo que es en geometría el par ordenado. Y ahí definimos qué es un par ordenado. Un par ordenado vendría a ser una pareja en este caso de números, una pareja de números que me van a permitir en el plano cartesiano determinar un punto, ubicar un punto en un plano cartesiano. Entonces, un par ordenado es una pareja de números. Nosotros vamos a trabajar con números en esta parte, ¿sí? Veamos y vamos a definirlo de la siguiente manera. Así que atentos, atentas, lo van a escribir a este lado. Este vendría a ser un par ordenado. Por ejemplo, el par ordenado, abro paréntesis, siempre entre paréntesis, el par ordenado AB. Muy bien, ¿sí? Donde el valor de A se le denomina primera componente, al valor de A se le va a denominar primera componente, vamos a colocarlo de forma sencilla ahí, primera componente, el valor de A es la primera componente, y el valor de B sería la segunda componente. O sea, un par ordenado tiene dos componentes. El primer valor se le denomina primera componente, y al segundo valor le vamos a definir y le vamos a indicar como segunda componente. ¿Sí? Entonces, un par ordenado me va a permitir ubicar un punto en el plano cartesiano. Vamos a colocar acá segunda componente. Definan ahí. Segunda componente. ¿Bien? Listo. Hasta ahí, para empezar, niños y niñas, nuestra definición acerca del par ordenado. Bien, decimos lo siguiente. Dos pares ordenados son iguales. Ahí vamos a definir cuando dos pares ordenados. Escríbanlo por favor porque es lo único que vamos a escribir en esta parte. Dos pares ordenados son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Sí? Cierre su micrófono por favor. Si la primera componente, ya sabemos de quién era la primera componente. Si las, vamos a decir en plural, si las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también son iguales. También sean iguales. Muy bien. Para que dos pares ordenados sean iguales, dice, dos pares ordenados son iguales si las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también sean iguales. Eso debe cumplir. A ver, estudiantes, para empezar este ejercicio, yo voy a trabajar el ejercicio, escúchame bien, A de la número 1, y ustedes van a tener de tarea el ejercicio B. Ustedes van a tener de tarea el ejercicio B. ¿Ok? Claro. Así que préstame atención. Antes de que escribas, préstame atención al ejercicio A. Porque de igual forma se trabaja el ejercicio B. Observen qué me dice ahí la definición. Si los pares ordenados, mira, ahí te habla de los pares ordenados. Ah, profesora, verdad, acá tengo un par ordenado. Mira, el par ordenado AB y el par ordenado 4, 8. Ahí están los pares ordenados. Dice que esos pares ordenados, observen, te está diciendo que son iguales. Ahí te está diciendo que son iguales. Y te pide determinar el valor de A más B. Ahí me está pidiendo determinar el valor de A más B. Para que entiendan ello, presta atención. Tú lo que tienes que identificar
en cada par ordenado quién es la primera componente. Analicemos. En el primer par ordenado, ¿quién es la primera componente? A. A. Ahí está, muy bien. La primera componente es A, por eso es muy importante entenderlo al inicio. Y en el segundo par ordenado, ¿quién es la primera componente? 4. 4, muy bien, ahí está. Ahora observa. En el primer par ordenado, ¿quién es la segunda componente? B. 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 En primer par ordenado, la segunda componente. Y en el segundo par ordenado, ¿quién es la segunda componente? 8. 8. Ahí nomás, concéntrate. Leamos qué hemos definido al inicio. Decía lo siguiente, observa este cuadrito. Dos pares ordenados son iguales. Ah, profesor, ¿verdad? Ahí dice que son iguales. Si las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también deben ser iguales. Eso significa lo siguiente, que la primera componente A del primer par ordenado debe ser igual a la primera componente del segundo par ordenado. En otras palabras, profesor, que sería A 4. es igual a 4. Es igual a 4. Ahí Y B es está. igual a 8. Y B es igual a 8. Claro, porque las segundas componentes también deben ser iguales. Para que dos pares ordenados sean iguales, las primeras componentes deben ser iguales y las segundas componentes también deben ser iguales. Por eso es que ahí B toma el valor de 8. ¿Hasta ahí has comprendido? Sí, teacher. Muy bien. Y en este ejercicio, una vez que encontraste cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, ¿qué te pidieron encontrar? ¿Qué te pidieron determinar? La suma de A más B. La suma de A más B, o sea, A mí 4 me han más pedido 8. determinar la suma 4 más 8. de A más B. 4 más 8 es 12. Y muy bien. Si A toma el valor 12. de 4 y B el valor de 8, 4 más 8 es igual a 2. Profesor, Y es ahí, como decir 4 por 3. ¿estás prestándome atención? ¿Me estás prestando atención? Sí, profesor. Listo, La suficiente. suma, digo. A mí me Me refiero a la prestan suma. atención. Porque ahí te piden la suma. No te piden otra operación. Listo. Y esto es lo que me pidieron encontrar. Por lo tanto, A más B es igual a 2. Listo. Observa el ejercicio número 2. ¿Qué me indica el ejercicio número 2? Por eso hay que leer primero. Primero se lee antes de que desarrolles el ejercicio. Dice, si los pares ordenados son iguales, ahí te está diciendo que son iguales. Y cuando dos pares son ordenados son iguales, cuando las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también deben ser iguales. Entonces, lo que tú haces en primer lugar, antes de hallar el valor de m menos n, que es lo que te pide el ejercicio, observa los dos pares ordenados. Voy a resolver el ejercicio 2A y ustedes van a quedar de tarea el 2B. El 2B de tarea. Ahora observa y escucha la pregunta que voy a hacer. Ahí tengo los pares ordenados. M3, el primer par ordenado, y el segundo par ordenado 7M. Entonces, por definición dice que las primeras componentes deben ser iguales. ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? Respondan. ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? 7. M. Muy bien. M. M. Ahí está. Eso, y respondan una sola vez. M. Ahora, observa. ¿Quién es la primera componente del segundo par ordenado? 7. Ahí está, 7. Muy bien. Según lo que hemos leído en la parte superior, ¿cómo deben ser estas dos componentes?
Iguales. Iguales, pues. Ah, profesor, según lo que he leído, las primeras componentes deben ser iguales. ¿Eso qué significa? Que el valor de m, ¿a qué es igual? Igual a 7. A 7. 7. Ya está. No me dice que esté primero a la izquierda o a la derecha, me dice que observe las componentes, nada más. Eso es lo que tienes que observar. Ahora observa, ¿quién es la primera componente del segundo par ordenado? Del primer par ordenado. 3. 3, muy bien. ¿Quién es la segunda componente del segundo par ordenado? N. N. Y yo te hago una pregunta. Para que los pares ordenados sean iguales, ¿cómo deben ser estas dos componentes? 3 es igual a N. Ah, deben ser iguales, pues. Ahí está el concepto. Que las segundas componentes deben ser iguales. Es por eso que ahí yo digo que n es igual a 3. ¿Se da cuenta? Y ya sé que m toma el valor de 7 y que n es igual a 3. ¿Qué me ha pedido el ejercicio? Lean, ¿qué te pide allá? Si los pares M ordenados menos son iguales, hay el 3. valor de M Lea, M menos menos N 3. en me cada caso. pide hallar m menos n. M Es menos lo 3. que te pide hallar. Y si m toma 7 el valor menos de 3. 7 y n el valor de 3, entonces calculas 7 menos 3. 4. Sería 7 menos 3 es 4. 4. Esa sería la diferencia que te ha pedido calcular el problema. ¿Ha comprendido? Sí, teacher. Muy bien. Listo. El ejercicio 4. Bien, estudiantes. Ahora estamos en la siguiente parte de la página 52, ejercicio 3 y 4. Ustedes van a resolver como tarea el ejercicio 3. ¿Sí? Pero para que entiendas cómo se resuelve el ejercicio 3, observa el ejercicio 4. Observa. Si los pares ordenados, ahí viene el primer par ordenado que es 3x más 1 y 17, ahí está, ese es el primer par ordenado. Y el segundo par ordenado es 13y, 2y más 1. Y esos pares ordenados, según lo que me define el ejercicio, son iguales. Mira, son iguales. Acá te pide determinar el valor de esta expresión es x por y. X por y. Eso es lo que te pide hacer. Multiplicar el valor de x por el valor de y. Vamos a resolverlo entonces. Observe. Para que dos pares ordenados sean iguales, las primeras componentes de dichos pares ordenados deben ser iguales y las segundas componentes de estos pares ordenados también deben ser iguales. Observa con mucha atención, niños y niñas. ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? ¿Quién es? 3x. Completo. 3x. 3x más 1. 3x más 1. No, 17. Así 17. es. Escúchame. Hasta el punto y coma. Esa es la primera componente. ¿Quién es la primera componente del segundo par ordenado? 17. No. 13. 13. Por definición, ¿cómo deben ser las primeras componentes? 3x 3x más 1. ¿A qué debe ser igual? 7, entre comillas, igual 13. 17. Listo. Igual a 13, no a 17. 17. A 13. Igual a 13. ¿Por qué? ¿Y por qué 13, profesor? Porque las primeras componentes deben ser iguales. Iguales. Las primeras O sea, sí, 2y más 1 deben es ser 17. iguales. 2y más 1 Ahí es nomás, 17. ahí nomás, con paciencia. ¿Hasta ahí has comprendido por qué deben ser iguales? Sí, profesor. Yo no entendí el ejercicio. ¿Puedes volver a repetirlo? Claro.
Cuando tú ya tienes los dos pares ordenados definidos y te dicen que los pares ordenados son iguales, entonces, ¿qué debe cumplir? Que las primeras componentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? 3x más 1. 3x más 1. ¿Y quién es la primera componente del segundo par ordenado? 13, profesor. Entonces, si las primeras componentes deben ser iguales, ¿yo qué digo? Que 3x más 1, ¿a qué tiene que ser igual? A 13, profesor, A yo entendí 13. ahora sí. Ahí está la ecuación. ¿Te das cuenta? Y si los pares ordenados son iguales, entonces las segundas componentes también deben ser iguales. Escúchame lo que te voy a preguntar. ¿Cuál es la segunda componente del primer par ordenado? 17. ¿Y cuál es la segunda componente del segundo par ordenado? 2y Más 1. Y las segundas componentes, ¿cómo tienen que ser también? Igual. Iguales. Así es, iguales. Y eso significa que 2y más 1, ¿a qué tiene que ser igual? A 17. 17. Ahí está. Esa es la definición. ¿Comprendieron, niños, niñas? ¿Y qué he formado, profesor? Ya sé cómo hacer el ejercicio. Ya, Tomé profesor, dos ecuaciones. Tomé dos ecuaciones. Y vamos a resolver las ecuaciones. El 1 que está sumando a 3x, ¿cómo pasa al otro miembro? 4y. No, no es 4x. No. Restando. Ah, pasa a restar al 13. Ahí es 13 menos 1. ¿Y cuánto es 13 menos 1? 2. 12. 12. Muy bien, 12. Vale 12, profesor. 12, vale 12. perfecto. Entonces Ahí sería que 12. tendríamos que dividir x entre 12 entre 2. ¿Entre 2? ¿Por qué Entre entre 3, 2? perdóneme, profesor. ¿Entre 3, cuánto? profesor, me equivoqué. Entre Sería igual 3. entre 3. Ahí Entre está, 3. entre 3. Es 4. Y al dividir Sería 12 entre 4. 3, 4, teacher. Sería 4, nuestro Cuatro, valor de cuatro. x es igual a 4. Muy bien. Así está. Ya encontramos, niños y niñas, el valor de x. X es igual a 4. ¿Te das cuenta? Y de igual forma, vamos a encontrar el valor de y. A ver, resolvemos la ecuación. El 1 que está sumando a 2y, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Muy bien, tendríamos 2y Sería es igual 16 dividido 17 menos 1. Porque el 1 pasa a restar. Dividir entre 2. 16 entre Ahí 2. está. 8. La respuesta es Listo. 8. Y 8. Y Muy igual a bien, 8. muy bien, muy bien. 8. Vamos a terminar para todos. Ahí el y sería igual a 17 menos 1, que es 16, pero como el 2 está multiplicando y, pasa al otro miembro de la ecuación a dividir. Es por eso que al dividir Sería 16 entre 2, ¿cuánto sería y? 8. porque 8 más 8 es igual. Ajá, u 8 por 2, que es lo correcto para comprobar. 8 por 2 es 16. Bien, ya conoces X, ya conoces Y. ¿Y qué me pide el ejercicio? ¿Qué me ha pedido? ¿Qué me pidió Determina el valor de x. el valor de X? No, ni lea bien. Determina el valor de x. Ahí dice, X mira, por esta expresión se lee por X X por por Y. Y. Ah, ahí dice X por Y. Y si X toma el valor de Sería 4, 4 por 8. Y 8, por 8. tendrías que multiplicar 4 por 8 y eso es 8 por 4. La respuesta sería 32. 32. Ahí se acabó el 32. ejercicio. El resultado final es 30. Bien, vayan trabajando, por favor.